Hola, mi nombre es Andrés Ignacio Cereales Taborga y el día de hoy voy a presentar la evidencia 2 de la materia de programación de estructura de datos y algoritmos fundamentales que hace referencia a estructura de datos lineales. Para tal efecto voy a resolver este problema, el cual se denomina Data Structure Fans, que nos habla en este caso de Agustín, que es un gran fanático de de la estructura de datos y que le gusta hacer como distintos juegos con esta clase de estructuras. Y básicamente este problema trata de resolver o calcular el valor de una compuerta lógica, el cual se denomina XOR. Básicamente, un XOR es una compuerta lógica la cual va a entregarnos un uno si las dos respuestas o las dos entradas son diferentes. Caso contrario, nos va a entregar un cero. El entendimiento de este problema consta de dos aspectos. Por un lado, el mismo nos menciona que se tiene un string cuyos caracteres solo pueden ser unos o ceros. Por otro lado, se tiene un vector el cual se encarga de almacenar números de tipo entero. En base a esto y a los queries que realice el usuario, se tiene el siguiente esquema. Si el usuario ingresa a un uno, el programa a continuación debe pedirle que ingrese otros dos valores, un límite inferior y un límite superior. Estos servirán para modificar los valores dentro del string binario, donde en caso que inicialmente se tenga un cero se cambiará a un valor uno, y en caso que se tenga un valor uno se cambiará a un valor cero, tal como sucede en este ejemplo, donde los límites van del primer elemento del elemento cero al elemento número 2. Y en este caso se modifica el string, pasando inicialmente de 1001 al string modificado que nos da 0111. Posterior a ello, en caso que el usuario ingrese un 2 junto con el valor de 10, de esa forma el programa debe calcular el XOR de aquellos números cuya posición dentro del vector coincida con el valor del string y del tipo que ingrese el usuario, ya sea 1 o 0. Una vez entendido el problema, la solución consta de dos partes. Por un lado, ante las distintas consultas, el string debe modificarse constantemente. Por otro lado, para calcular el XOR, se emplearán queues las cuales nos permitirán separar los elementos del vector acorde a la posición entre el string y el mismo vector. Para este ejemplo, como el primer y último elemento del vector coinciden con un uno dentro del string, estos valores se añadirán a una queue que se denomina queues de unos. Para los elementos restantes, estos implican que su posición coinciden con el valor de cero en el string. En ese efecto, serán parte de otro queue denominado queue de ceros. Una vez separados, se podrán calcular por separado el XOR de cada queue. Una vez comprendido el problema y así también explicada la solución, ahora toca pasarla a código. Para tal efecto, lo primero que yo hice fue apoyarme del API de C++, el cual contiene las librerías queue y entonces, pues comienzo con la primera función, la cual es void cambiar string. Básicamente lo que hago en esta función, pues es actualizar el string constantemente dependiendo de las queries que quiere realizar el usuario. Para tal efecto, yo ingreso el string y tanto el límite inferior como el límite superior de donde se quiere cambiar el string. En este caso, lo que yo hago, si el valor es igual a cero, pues lo voy a cambiar a uno. Y si el valor es igual a uno, lo voy a cambiar a cero. Básicamente esto me sirve para ir actualizando el string mediante las distintas queries que puede realizar el usuario. Posterior a ello, tengo la función obtener queues. Como ya había mencionado anteriormente, las queues al irse actualizando constantemente, en primer lugar tengo que asegurarme que tanto la queue de unos y de ceros se encuentre vacía para poder actualizarla constantemente. De ese modo me estoy apoyando de la función pop, la cual se encarga de eliminar directamente los elementos de una queue. Posterior a ello, lo que hago es analizo el valor del string. Y si el primer valor del string es igual a cero, pues con la función .push, lo que voy a hacer es voy a ingresar ese valor a la queue de ceros. Si no se cumple esa condición, pues implica que el valor es igual a uno. Entonces con la función push lo voy a añadir a la queue de unos. Finalmente voy a calcular o voy a obtener el XOR, ya sea de queues de ceros o de queues de unos. Para ello, pues voy a ir calculando hasta que la queue pues comience a hacerse vacía. Para ello igual tengo que obtener el valor principal o el valor de entrada de la queue. Entonces para ello voy a utilizar la función front y voy a ir calculando el XOR. Ahora, ¿cómo calculo el XOR? Pues el XOR me permite, como este símbolo de elevado igual, me permite realizar el cálculo de XOR. Y finalmente, una vez que ya obtengo el valor y calculo el XOR, pues me queda eliminar para así poder basarme en el concepto de en queues que lo que entra es igual a lo que sale.
y al final retorna un valor entero que viene siendo el XOR, ya sea del queues 1 o queues de cero. Finalmente acá tengo el main que básicamente pues está en base a las distintas consultas que pueda realizar el usuario. Bueno, ahora toca realizar o bueno, subir dicho código a la plataforma de Codeforces. Para tal efecto pues voy a copiar dicho código y bueno, acá tengo el problema. Entonces pues lo voy a subir y lo subo. Pues ahí viene corriendo en el test número uno, ya pasó el test número 2 y ahora está en el test número 3. Ok, bueno, acá me marca que el tiempo límite ha sido excedido. Sin embargo, es importante revisar que el código esté funcionando. Entonces, pues generalmente es porque, bueno, este tipo de problemas o este tipo de, bueno, sí de problemas, pues demandan casos muy demandantes. Entonces requiere una eficiencia mucho mayor. De mismo modo, es importante recordar que como se está utilizando la estructura de datos Q, pues esta tiene una complejidad, pues no tan versátil como otras estructuras de datos, como que tienen una complejidad mucho menor como los árboles. Entonces, si vamos revisando, pues el test número uno, pues checó que son 11 números correctos. Entonces, pues lo pasó tranquilamente. Si nos vamos al test número 2, pues nos indica que, bueno, son 25.130 números correctos. O sea que el programa sí funciona correctamente. Y bueno, si nos vamos ya al test número 3, pues bueno, ya es, pues se puede ver claramente que ya pues el query es mucho más demandante, entonces por eso pues se puede decir que el tiempo límite se excedió. Y eso es todo y muchas gracias.